Mishnah 16. Él también solía decir: no estás obligado a acabar el trabajo, pero tampoco eres libre para abandonarlo. Si estudiaste mucha Torá, te darán una gran recompensa. Y fiel es el dueño de tu trabajo, de que te pagará la recompensa por tu esfuerzo. Y has de saber que la recompensa de los justos llegará en el futuro venidero. En esta Mishnah, Rabí Tarfón sigue refiriéndose al estudio de la Torá y su recompensa. No estás obligado a acabar el trabajo. Si tú dices que la vida es corta y la Torá es amplia y vasta, y no tienes probabilidad alguna de cumplir tu papel a la perfección, y por eso has decidido dejar el estudio a un lado, escucha la respuesta de Rabí Tarfón. Has de saber que no estás obligado a finalizar el trabajo. Haz lo que puedas, estudia todo lo que no puedas y recibirás tu recompensa. Este concepto será aplicado a las buenas acciones que se nos presentan en el camino. No digas: como no puedo hacerlo todo de la mejor manera, mejor no comenzaré. Cada uno debe hacer lo que está a su alcance. Cada ser humano nace en medio de eventos que le ocurren y de la misma manera termina sus días. Nuestros ojos se encuentran con cosas a medio hacer, proyectos que no pueden realizarse, como dice el profeta Irmiyahu, porque el camino del hombre no es suyo, no es potestad del hombre dirigir sus pasos cuando anda. Pero según la Torá, este no es ningún impedimento. Aunque no tengamos que completar un asunto, no somos libres para no comenzarlo. Ninguna excusa libera al individuo de comenzar su obra. Toda elevación espiritual anulará el angosto panorama de la materia. Acercarnos a Hashem es pureza y eternidad. Fiel es el dueño de tu trabajo, de que pagará tu salario. El esfuerzo realizado es un indicador del éxito. Hashem valora la lucha del hombre verdadero, habitante de un mundo hostil, según las fuerzas y el entusiasmo que el hombre invirtió. Hashem no juzga, solo según el resultado final. Si estudiaste mucha Torá, te dará una gran recompensa. Si estudiaste más de lo que física y mentalmente puedes, se te dará mejor recompensa. Rabí Tarfón no dice si entendiste, sino si estudiaste. Haz lo posible para entender lo que lees, y si no logras hacerlo, has de saber que recibirás recompensa por el estudio que realizas. Aquel que dice: no estudio porque no entiendo, está equivocado, porque si será constante, al final entenderá, ya que Hashem verá su gran voluntad y abrirá para él las fuentes de la sabiduría. De su boca salen el conocimiento y la inteligencia. Y fiel es el dueño de tu trabajo, de que te pagará la recompensa por tu esfuerzo. No temas como aquel obrero que espera recibir su salario y el patrón le dice: ven mañana, que no tengo dinero. Tú trabajas para un dueño que te pagará fielmente por lo que has hecho. Y has de saber que la recompensa de los justos llegará en el futuro venidero, en el Olam Abá, el mundo venidero. Y así dijeron los sabios sobre lo que yo te ordeno hoy para cumplirlo, hoy para cumplirlos y mañana para recibir su recompensa. Jamás podremos tocar el fondo de las enseñanzas de la Torá. Y si alguien se preguntara ¿qué ganamos al esforzarnos en el estudio de la Sagrada Torá?, nos responden nuestros sabios que la recompensará llegará en el Olam Abá. La recompensa de los estudiosos de la Torá en este mundo será recibida en el mundo venidero cuando Hashem insufle desde las alturas el conocimiento de Hashem, y será entonces cuando llegaremos a entender el mensaje de la Torá. Capítulo 3, Mishnah número 1. Akavia ben Mahalel dice: reflexiona sobre 3 cosas y no caerás en el pecado. Sabe de dónde procedes, a dónde vas y ante quién habrás de rendir cuentas. ¿De dónde procedes? De una gota fétida. ¿A dónde vas? A un lugar lleno de polvo, gusanos y larvas. ¿Y ante quién habrás de rendir cuentas? Ante el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea.
Acabia, hijo de Mahalaleel, vivió en la época de Hilel, el anciano. Él era conocido por su erudición y su gran temor al Eterno. En esta Mishnah, él enumera las 3 cosas que debemos tener en cuenta para no caer en el pecado. Reflexiona sobre 3 cosas y no caerás en el pecado. Si pones atención a estas 3 cosas, no pecarás. Si así haces, entrarás en el plano de la humildad y sabrás cuál es tu lugar en el mundo. Si no, olvidarás tus debilidades y de allí al pecado el camino es corto. Sabe de dónde procedes. El comienzo del hombre es una gota fétida que proviene del cuerpo de sus padres. Y cuando reflexionas sobre esto, sabrás que no eres nada y tu alma se llenará de humildad. ¿A dónde vas? No dice ¿a dónde irás en el futuro? Porque cada día el ser humano camina y se acerca a la muerte lentamente, pero seguro, como está escrito, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Y ante quién habrás de rendir cuentas? Cuando una persona es llamada ante el rey de carne y hueso, teme por su suerte, más temerá entonces al presentarse ante el rey de los reyes. Ya citamos en el primer capítulo lo que dijo Rabí Yohanan a sus alumnos al respecto. Cuando Rabí Yohanan ben Zakkai cayó enfermo, sus discípulos fueron a visitarlo. Al verlos, se echó a llorar. ¿Cómo? Dijeron, tú, luminaria de Israel, la columna derecha del templo, el yunque más fuerte, ¿por qué lloras? Él le respondió, si me condujeran ante el rey de carne y hueso, que hoy está en vida y mañana habrá muerto, cuyo enojo no puede ser eterno, que al condenarnos a muerte no se trata de una condena absoluta, a quien puedo apaciguar con sus palabras y quizás convencer mediante dinero, temblaría y lloraría ante él. Mucha más razón para llorar tengo cuando voy a ser conducido ante el Rey de Reyes, el Santo bendito sea, que carece de todas sus imperfecciones. Además, no sé por cuál de los caminos seré llevado, por el que conduce al paraíso o por el del infierno. Entonces, ¿no debo verter lágrimas? La Mishnah nos aconseja reflexionar sobre estas 3 cosas para no caer en manos del pecado. Podríamos preguntar, ¿por qué no recordó también el estudio de la Torá, el cual es mencionado en el Talmud como antídoto contra el Yetzer Hará, instinto del mal, como leemos en el tratado de Kedushin? El Santo bendito sea les dijo a los israelitas, hijos míos, he creado el Yetzer Hará y asimismo he creado la Torá como antídoto contra él. Explicó Rabí Aryeh Barón. Si el hombre se topa con el instinto del mal, entonces se tiene que hacer todo lo posible para empujarlo a la casa de los estudios. Acabia ben Mahalaleel está aquí practicando lo que hoy en día se conoce como la medicina preventiva. Él considera que hay que inmunizar al ser humano contra el instinto del mal. Por eso que versa. Reflexiona sobre estas 3 cosas y no caerás en el pecado. Akiva ben Mahalaleel nos habla en segunda persona. No caerás en el pecado. ¿A dónde vas? ¿Ante quién habrás de rendir cuentas? ¿Por qué se dirige a nosotros en segunda persona? La respuesta es la siguiente. Cada persona, cuando acompaña a un difunto o cuando va a consolar a los deudos, sabe, sin duda alguna, que ese será también su fin. Pero esa realidad no influye ni anida lo suficiente en su corazón, porque esto se queda retenido en el subconsciente. El Tanaíta, conociendo la debilidad humana, se dirige al hombre en segunda persona para que el que escucha no se desentienda ni esquive su tan elocuente llamado. Tú te convertirás en un gusano. Tú rendirás finalmente cuentas ante el Rey de Reyes y no podrás convencerlo por ningún medio. Entonces escucha el llamado, atiende el consejo y prepara en cuerpo y alma para el día que seguramente llegará. Mishnah número 2 del capítulo 3. Rabí Hanina, el segundo de los sacerdotes, dice: ora por la paz del reino, pues de no ser por el temor a éste, los hombres destruirán las vidas de sus prójimos.
Rabí Hananiah ben Teradión dice: cuando dos personas están sentadas y no median entre ellas palabras de Torá, ciertamente es una reunión de burlones, como está escrito, y en reunión de burlones no se sentó. En cambio, cuando dos individuos se sientan y entre ellos median palabras de Torá, la providencia reside entre ambos, como está escrito. Entonces, quienes temen al Señor hablarán cada uno a su compañero, y el Señor pondrá atención y escuchará, y se escribirá un libro de recuerdos delante de él en favor de quienes temen al Señor y reverencian su nombre. Solo aprendimos que esto solo es válido sino para dos personas que hablan entre sí. ¿De dónde aprendemos que aunque sea uno solo el que se sienta y se ocupa de la Torá, el santo bendito sea le concederá recompensa? De lo que está escrito, que se siente solo y en silencio, porque el Eterno así lo dispuso. Eijá 3. Rabí Hanina sirvió como el segundo de los últimos Kohanim, Geudolim, sumos sacerdotes, al final de la época del Sagrado Templo de Jerusalén. Él fue testigo de la destrucción del templo, consecuencia del odio sin razón y la guerra fratricida que azotó a esta generación. En la Misná, él habla sobre la importancia de la paz. Rabí Hanina ben Teradión fue uno de los 10 mártires que fueron inmolados por los romanos. Rabí Hanina entregó su alma al Creador por haber congregado a hebreos para estudiar la Torá, lo cual había sido prohibido por Roma, y por eso fue apresado y condenado a ser quemado, envuelto en pergaminos del rollo de la Torá. Ora por la paz del reino. También para los gobiernos del mundo, ya que si las personas no temieran del gobierno, se tragarían unos a otros. Por eso dijo el profeta Irmiahu en su epístola a los exilados de Babel: y procurad la paz de la ciudad a donde os he hecho llevar cautivos, y rogad por ella al Señor, porque en la paz de ella tendráis vosotros paz. Y en el tratado de Abodá Zara dice: hicisteis al hombre semejante a los peces del mar. ¿Por qué se compara al hombre con los peces? Para hacernos saber que así como los peces mueren inmediatamente cuando se hallan en tierra firme, la misma suerte les cabrá a los hombres que se apartan de las palabras de la Torá. Asimismo, al igual que entre los peces del mar los grandes se comen a los pequeños, lo mismo harán los hombres, pues si el temor al gobierno no los frenara, los fuertes aplastarían a los débiles. El gobierno toma con abundancia y de la misma manera otorga. Los ciudadanos pagan altos impuestos, pero ante cualquier eventualidad, la fuerza policíaca, costeada por los impuestos de los ciudadanos, estará a la defensa de la población. Si no fuera así, la anarquía atraería a los ladrones y los ciudadanos perderían todos sus bienes. Rabí Hananiah ben Teradión dice: cuando dos personas están sentadas y no median entre ellas palabras de Torá, ciertamente es una reunión de burlones. Aunque ellos no estén haciendo burlas realmente, están sentados sin hacer nada y no se ocupan de algo positivo. Cuando entre dos personas median palabras de Torá, la divina providencia se encuentra entre ellos. También aquella persona que está sola y se ocupa del estudio de la Torá recibirá su recompensa. Rabí Hananiah les habló a los hombres de su época, los cuales sufrían de persecuciones por parte del enemigo romano, cuyos edictos y leyes estaban dirigidos contra el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos y las tradiciones. Él les decía que incluso de cualquier forma, en grupos numerosos o de a dos o solos, todos están obligados a desobedecer la ley del águila romana y estudiar la Sagrada Torá. Mishnah número 3. Rabí Shimon dice: 3 personas que comieron en la misma mesa y no pronunciaron entre ellas palabras de Torá es como si hubieran comido de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, como está escrito, porque todas las mesas están llenas de vómito e inmundicia, no hay lugar libre. En cambio, si 3 personas comen en la misma mesa y recitan palabras de la Torá, es como si hubieran comido en la mesa del Señor, como está escrito, y me dijo: esta es la mesa que se halla ante el Señor.
Rabbi Shimon es el famoso tanaíta Rabbi Shimon Bar Yochai, autor del Zohar, y uno de los más importantes alumnos de Rabbi Akiva. 3 personas que comieron en la misma mesa. Quiere decir, 3 o más personas, pero tomó el número 3 porque es el mínimo necesario para recitar el Birkat Hamazon, bendición de gracia con la Berajá Simun. El Birkat Hamazon es una verajá que se recita después de una seudá en la cual se ingirió pan, hamotzi, y la verajá de Simón solo se recita cuando al menos 3 hombres judíos mayores de 13 años se encuentran reunidos en esa seudá o un minyan y no pronunciaron en ella palabras de Torah. Hemos de aclarar que si después de comer se recita el Birkat Hamazon, cumplen con esta Mishnah, porque será considerado como si hubiesen pronunciado palabras de Torah. Es como si hubieran comido de los sacrificios ofrecidos a los ídolos, como cita el versículo. Además se allegaron al Baal Peor y comieran de los sacrificios de los muertos, los ídolos. Porque todas las mesas están llenas de vómito e inmundicia, no hay lugar libre. El profeta Yeshayahu llama a los sacrificios idólatras vómito e inmundicia y dice que todas las mesas están llenas de esto. No hay lugar libre. Bli Makon. Uno de los nombres de Hashem es Makon, lugar. En esas mesas no se recuerda a Hashem porque no se pronuncian palabras de Torah. Pero cuando sí lo hacen, es como si hubiesen comido de la mesa del Eterno. Rabbi Yaakov Kaminetsky, en su obra Emet Lelakov, escribe: existe una diferencia básica entre nosotros y las naciones del mundo. Estos objetan que el ser humano no debe mezclar lo espiritual con lo material, porque según ellos el hombre es material y no tiene ningún lazo con lo espiritual, y solo cuando reza a Hashem se eleva de su esencia material. Esa es la razón por la cual, según los sabios del Talmud, si un no judío trae a Hashem un sacrificio Shlamim de paz, no podrá comer de él porque el sacrificio es sagrado. La ley dicta que un Cohen, sacerdote, deberá comer de la carne del sacrificio de expiación, Hatat, y del sacrificio Asham, de culpabilidad, los cuales no pueden ser ingeridos por israelitas al tener estos sacrificios una santidad particular. Pero aunque cualquier judío puro pueda comer del sacrificio pacífico Shlamim, un gentil tiene prohibido hacerlo. ¿Por qué razón? Dice el Talmud, porque su corazón está dirigido al cielo. Y explica Rashi que esto significa que él piensa que todos sus sacrificios son recibidos en el cielo y no que serán ingeridos por los seres humanos. Los pueblos del mundo no entienden que el sacrificio considerado por todos como algo espiritual puede ser comido por un mortal y que eso sirve de expiación para aquel que lo ofrendó. Por eso solo lo dedica al cielo. Para nosotros los judíos, lo contrario es verdad. Nosotros creemos que primero Hashem creó el cuerpo del ser humano y después insufló el hálito de vida, el alma, y desde entonces se entremezclaron y están unidos sin diferenciarse. En otras palabras, también lo material tendrá que realizarse en forma material y la espiritualidad, por su parte, será expresada en forma concreta y material. Y por esa razón pensamos que los sacrificios que tienen un significado totalmente espiritual podrán ser ingeridos por los Kohanim, sacerdotes, y así los oferentes reciben su expiación por su pecado. Rabbi Shimon Bar Yochai nos enseña que aunque es claro que el ser humano deberá ocuparse de sus necesidades físicas y corporales y comer, pues sin eso dejaría de existir. Si en la mesa pronunciara palabras de Torah, entonces demostrará que su interés material y espiritual se conectan y se elevan a un nivel celestial para que el cuerpo y el alma estén juntos según la enseñanza de la Torah. Dijo Rabbi Neftali de Rubshitz: si una persona clama a Hashem cuando está hambriento, es algo natural. Y ya dijo el rey David: hambrientos y sedientos clamaron a Hashem en su angustia. Pero cuando una persona bendice a Hashem después de comer y beber y recuerda a Hashem no porque le falta,
con qué saciar su sed, sentimos que está en un nivel superior. Mishnah número 4. Rabí Hanina ben Hajinai dice: quien vela durante la noche, quien anda solo por el camino y quien dirige su corazón hacia cosas vanas, ciertamente pagará con su vida. Rabí Hanina fue uno de los alumnos más importantes de Rabí Akiva. Fue un gran conocedor de Torah y recibió también conocimientos del Torat Hasaot, la parte esotérica del judaísmo llamado Maaseh Bereshit o Maaseh Merkabah. Él vivió en la época de las persecuciones después de la destrucción del segundo templo y fue uno de los 10 mártires que murieron santificando el sagrado nombre. Fue matado a la edad de 95 años. Quien vela durante la noche, quien anda solo por el camino. Dice Rabí Yehuda: la noche fue creada para dormir. La noche es para descansar y preparar la mente para que esté clara y aguda para estudiar Torah al día siguiente. Le dijeron a Rabí Será: tus explicaciones son de altura, agudas y muy claras y concisas. Les dijo: son del día, estudié el tema durante el día, cuando no estuve cansado. Si la persona está en vela durante la noche y no estudia Torah, pondrá en peligro su vida, porque la noche esconde el peligro y en ella proliferan los ladrones y delincuentes. Interesante la explicación de Rabí Eliyahu Lapián sobre el que vela durante la noche. Según él, esto se refiere a aquella persona que toda su vida vivió en un letargo espiritual y de repente abrió los ojos y despertó. Si al hacerlo tiene todavía fuerzas suficientes para romper con la rutina que lo envolvió, tendrá tiempo y fuerzas para rehacer su vida en el plano espiritual. Pero si la persona despertó durante la noche, en su vejez, cuando sus fuerzas ya no están con él, le será difícil obtener un nivel apropiado en el estudio de la Torah y en el temor y amor al Eterno. Y esto se refiere al Tanaíta cuando dice: el que vela durante la noche, al que se despertó en su vejez, cuando el mundo ya es de noche para él, ciertamente pagará con su vida. Quien anda solo por el camino. Rabí Hanina no habla de un camino físico, sino de un camino ideológico espiritual. Hay personas que no prestan atención a las palabras de los sabios, ni al camino por el cual ellos van. Ellos van por sus caminos equivocados, según sus ideas y opiniones contrarias a la Torah. Ellos dicen: la Torah fue dada a todos por igual. No tengo necesidad de escuchar otros comentarios, sino los míos. Estas personas ciertamente pagarán con su vida porque se equivocaron de camino. Mishnah número 5. Rabí Nehunia ben Haná dice: todo aquel que acepta sobre sí el yugo de la Torah se verá libre del yugo del reino y del yugo de las cosas mundanas, mientras que quien aparta de sí el yugo de la Torah, pondrán sobre él el yugo del reino y el yugo de las cosas mundanas. Rabí Nehunia ben Haná vivió una larga vida. Fue contemporáneo de Rabí Yohanan ben Zakkai y el maestro de Rabí Ishmael. Cuando sus alumnos le preguntaron por qué ameritó vivir tantos años, él respondió que nunca se honró de la vergüenza de su compañero, que jamás se acostó con la maldición de su prójimo y que fue desprendido de su dinero, con su dinero. Todo aquel que acepta sobre sí el yugo de la Torah, es decir, que promete estudiar la Torah, promete que no va a claudicar por ninguna razón, como un toro al cual le colocan el yugo, como cita el Taná de Be Eliyahu, siempre ha de entregarse a los asuntos de Torah, como el toro al yugo y el burro a su carga. Y si así lo hará, se verá libre del yugo del reino y del yugo de las cosas mundanas. El yugo del reino: aquel que se dedica totalmente al estudio de la Torah estará exento del pago de impuestos por el gobierno y el ejército. Y el yugo de las cosas mundanas: y también le será fácil conseguir el sustento, ya que del cielo le ayudarán y otras personas lo apoyarán.
¿Por qué razón el que se entrega totalmente a la Torá es liberado del yugo y de las cosas mundanas? Porque al recibir el yugo de la Torá, su alma y espíritu se llenan de tal manera que no puede sobrellevar ningún otro yugo. Cualquier otro yugo que no sea el de la Torá se convierte en algo contrario al yugo de la Torá. Mientras que quien aparta de sí el yugo de la Torá, quiere decir que pierde su tiempo en cosas mundanas y no se ocupa de la Torá y de las misbot. Pondrán sobre él el yugo del reino y el yugo de las cosas mundanas. Si la persona se ocupa de la Torá, estará exento de otros asuntos, pero cuando deja de estudiar la Torá, Hashem no le dará una ayuda especial y su ley será como la de todos. Rabbi Eliyahu Lapián escribe en su libro Lev Eliyahu: una barca que viaja en el mar, si no tendrá suficiente peso para que pueda flotar bajo las aguas, las olas del mar podrán volcarla y hundirla. Por esa razón, cuando vuelve al puerto madre sin carga, le colocarán piedras para que hagan peso. Lo mismo sucede con las personas. Ellas también pueden ser llevadas por las olas del mar y de los deseos y la codicia del dinero. Por eso, si reciben sobre sí el yugo de la Torá, no necesitarán del yugo del reino y de las cosas mundanas. Pero cuando aparta de sí el yugo de la Torá, le pondrán del cielo un yugo de hierro y piedras para que no se descarrile del todo. Wow. Mishnah número 6. Rabbi Halaftá ben Dosa de Ekfar Hanania dice: cuando 10 personas se sientan y se ocupan de la Torá, la providencia divina reside en ellos. Como está escrito, Hashem está en la asamblea de Dios. Y de donde aprendemos que aun si solo son 5, de lo que está escrito, y Él estableció su grupo sobre la tierra. Y de donde si son solo 3, de lo que está escrito, en medio del tribunal Él juzgará. Y de donde si son 2, de lo que está escrito, entonces quienes temen al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor pondrá atención y escuchará. Y de donde si es solo 1, de lo que está escrito, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Wow. Rabbi Halaftá vivió después de la destrucción del segundo templo en el tiempo de la persecución romana. Aquella dura persecución física y espiritual. Para reforzar el estudio de la Torá, él enseñó esta Mishnah, en la cual acentuó el valor del estudio en grupos de diverso número de personas, y también dijo que aun si una persona estudia sola, su estudio tiene mucha importancia, y a todos les enseña que no deben temer de entender la Torá incorrectamente, porque Hashem ayudará a los que se ocupan de la Torá. Cuando 10 personas se sientan y se ocupan de la Torá, la providencia divina reside entre ellas, como está escrito, Hashem está en la asamblea de Dios. Quiere decir que desciende sobre ellos la influencia divina para alumbrar sus ojos con sabiduría. ¿Y de dónde sabemos que una edad, asamblea, está compuesta por 10 personas? Esto lo aprendemos de lo que dice el versículo en relación con el episodio de los exploradores. ¿Hasta cuándo continuará esta mala asamblea? Edad Ra. Los exploradores eran 12, pero 2 de ellos, Yoshua bin Nun y Caleb ben Jefune, eran justos. Entonces quedan 10, que fueron quienes hablaron mal de la tierra de Israel y son llamados en el versículo Eda, asamblea. De aquí también aprendemos que el quórum o minyan necesario para el culto debe estar compuesto por 10 hombres adultos. Cuando 10 personas se sientan y estudian Torah, dice Rabbi Natán Tzvi Finkel, el Sabá de Slobotka, no solo que la providencia reside entre ellos, sino que la Shejinah providencia llega a ese lugar antes que aparezcan los 10. Por otro lado, hemos de saber que en el caso opuesto, cuando no estudiamos Torah solos o en grupo, la Shejinah no aparece y destruimos la dimensión del santuario y del sagrado templo que construimos cuando estudiamos Torah. ¿Y de dónde aprendemos que aún así solo sean 5 de lo que está escrito y Él estableció su grupo sobre la tierra? Aguda. En hebreo,
Aguda en hebreo, que tradujimos como grupo. También significa lo que reúne una persona con sus 5 dedos. De aquí se explica que la Shejinah que está en el cielo desciende a la tierra cuando hay 5 personas que estudian Torah. ¿Y de dónde si son solo 3? De lo que está escrito en medio del tribunal. Elohim, él juzgará. La Shejinah también reside cuando 3 personas estudian Torah, como cita el versículo, en medio del tribunal. Elohim, él juzgará. La palabra Elohim, que se refiere a los jueces, es una corte conformada por 3 jueces y dice que al juzgar a Hashem está con ellos y juzgará es Torah. Y juzgar es Torah. ¿Y de dónde si son 2? De lo que está escrito. Entonces quienes temen al Señor hablarán cada uno a su compañero y el Señor pondrá atención y escuchará. Puesto que el versículo dice, entonces quienes temen al Señor hablarán cada uno a su compañero. Esto expresa que el versículo está hablando de 2 personas y respecto de ellos dice, y el Señor pondrá atención y escuchará. ¿Y de dónde? Si es solo uno, de lo que está escrito, en todo lugar donde yo haga recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Aun si uno solo estudia Torah, la divina providencia reside allí. Podemos preguntar si también al estudiar una persona sola, la divina providencia reside en aquel lugar, porque la Mishnah nos habla sobre 2, 3, 5 y 10 personas que estudian. La respuesta es que hay diferencia cuando los que estudian son más o menos. De aquí una parábola. Un rey le agradó una de las ciudades y decidió pasar su morada allí permanentemente. Otra de las ciudades de su reino también le gustaba, pero no tanto como la primera. Es por eso que en ella él residía parte del año y también construyó allí un palacio. Una tercera ciudad, el rey no tenía una residencia fija, pero de vez en cuando pasaba 3 o 4 días allí y luego continuaba su camino. Una cuarta ciudad, el rey tenía un amigo muy querido a quien visitaba un par de horas cada tiempo, pero no se detenía ni a comer en su casa. De la misma manera actúa Hashem. Donde más se estudia Torah es donde más tiempo reside la Shejinah. Rabbi Yosef, a veces España e Italia, falleció en el año 1507. Con respecto a la oración tefilá, estudiamos en la Gemara, de donde sabemos que si 10 hombres rezan juntos, la Shejinah divina providencia reside entre ellos, porque está escrito, Hashem está en la asamblea de Dios. Y si leemos, dijo Rabbi Yohanan, cuando el santo bendito sea llega a la sinagoga y no encuentra 10 personas, se enfurece, y así está escrito, porque vine y no hay personas, llamé y no hay quien conteste. De aquí aprendemos que se necesitan 10 hombres para que la providencia resida entre ellos en el rezo, y si falta uno, Hashem se enoja. Pero con respecto a la Torah, aunque solo uno, el que estudie la Shejinah, está con él, cuán grande es la fuerza del estudio de la Torah. Mishnah número 7. Rabí Eleazar de Bartotá dice, dale a lo que le pertenece, ya que tanto tú como lo que posees es suyo. Y así dice David, porque de ti procede todo, y de tu mano te damos a ti. Rabbi Shimon dice, quien va por el camino estudiando Torah e interrumpe su estudio para decir, qué hermoso es este árbol, qué bello es este terreno, es considerado por la escritura como si estuviera comprometiendo su alma. Rabí Eleazar, de la aldea de Bartotá, fue alumno de Rabí Yehoshua ben Hananiah y compañero de Rabí Akiva. En esta Mishnah él habla sobre Sedaká, la caridad, exhortándonos a tener las manos prestas a ayudar a los necesitados. Y Rabí Eleazar realmente cumplía lo que predicaba. Así leemos en el tratado de Tanaanit. Los recolectores de fondos para caridad solían ocultarse siempre que veían a Rabí Eleazar de Kafar Bartotá, porque acostumbraba a darles todo lo que tenía. En cierta ocasión, mientras iba al mercado para comprar un ajuar de bodas para su hija, los recolectores lo vieron e intentaron esconderse, pero él los siguió y les dijo, os suplico que me digas para qué recogéis caridad. Para una boda entre un huérfano y una huérfana. Le contestaron, por el servicio del templo. Ellos ciertamente tenían preferencia sobre mi hija, exclamó Rabí Eleazar, y les dio todo lo que llevaba, excepto un sus, una moneda que se guardó. Con ese sus
Él compró trigo y lo dejó en el granero. La esposa de Rabí Eleazar le preguntó a su hija qué le había comprado su padre y su hija respondió: todo lo que trajo lo puso en el granero. La mujer subió allí y encontró el granero lleno de trigo hasta tal punto que éste salía a través de los goznes de la puerta. Cuando Rabí Eleazar regresó de la casa de estudios, ella dijo: ven y mira lo que tu amigo Hashem ha hecho por ti. Y él, al verlo, dijo: por el servicio del templo, este trigo es sagrado y la porción que a ti te corresponde no será mayor que la que le corresponde a cualquier pobre de Israel. Dale a él lo que pertenece, ya que tanto tú como lo que posees es suyo. Dale al santo bendito sea lo que te dio. Da para caridad y gasta tu dinero para el cumplimiento de una mitzvah, precepto, y que sea esta acción fruto de tu convicción, que te indique que todo lo que tú das no te pertenece a ti, sino al santo bendito sea. Tú no das de lo que es tuyo, de tu cuerpo o de tus bienes, sino de lo que recibiste del Eterno, tu Dios. Y he aquí algo que te hará comprender esta idea. Un rey le dio a su siervo 1000 monedas y le dijo: toma 100 para ti y los 900 restantes a 9 diferentes personas. ¿Acaso no se contentará el esclavo con lo que recibió? Hemos siempre de recordar que todo le pertenece a Hashem, como lo testifica el profeta. Mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. El rey Salomón dijo: la caridad salvará de la muerte. Y explica Rabí Yehuda Betayá de Bagdad: la caridad salvará al pobre de la muerte, ya que al dársela al indigente, éste no morirá de hambre. Rabí Eleazar no habla solamente de dinero, sino de la necesidad de entregar, si es necesario, el cuerpo mismo y la vida para ayudar a otros y para santificar el nombre de Hashem, sea en tiempos de guerra o en malos edictos que recaen sobre nuestro pueblo. Y así dictamina Rabí Moshe ben Maimón, Ramban Maimónides, en su obra Mishneh Torah. ¿Quién es el varón que teme y es blando de corazón? Debe entenderse literalmente. Se refiere al que no tiene la fuerza suficiente en el corazón para soportar las vicisitudes de la batalla. Pero una vez que uno se ha lanzado a la batalla, el hombre ha de apoyarse en Hashem, quien es la esperanza y la ayuda de Israel en todo momento de dificultad, y debe saber que es por la unicidad de Hashem que se hace la guerra. Debe jugarse la vida y no temerá ni pensará en su mujer ni en sus hijos, sino que borrará el recuerdo de ellos de su corazón y desocupará toda otra cosa para dedicarse al combate. Y al desconcertarse a sí mismo, trasgrede una prohibición, pues está escrito: que no se ablande vuestro corazón, no temáis, no os apresuréis y no tembléis ante ellos. Y no solo eso, sino que la sangre de todo el pueblo de Israel depende de él. Si no luchó con todo su corazón y con toda su alma, es como si hubiera derramado la sangre de todos, pues está escrito: y no haga flaquear el corazón de sus hermanos como su corazón. Quisiéramos recalcar que el hecho de estar dispuestos a entregar la vida por nuestro pueblo y nuestra fe es un acto heroico, de gran envergadura. Y quien hace esto puede que sea considerado de un nivel superior a aquel que muere en la guerra. El soldado que sale al combate cree que saldrá sano e invicto, aunque no hay ninguna seguridad de que sea así, pero aquel que elige morir al Kiddush Hashem para santificar el nombre de Hashem, y así no faltará su fe, seguro está de antemano que morirá. La historia de nuestro pueblo está llena de episodios que atestiguan el heroísmo de nuestros hermanos: Samuel y sus hermanos en Babilonia, Haná y sus 7 hijos, los 10 mártires, los judíos durante las cruzadas, durante la expulsión de los judíos de España, lo ocurrido en los días de Boadán Esmielniki del siglo XVII, los judíos inmolados por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y muchos otros. Y así dice David: porque de ti procede todo y de tu mano te damos a ti. Cuando el rey David y los ministros de su corte donaron oro y plata para la construcción del sagrado templo, él agradeció al santo bendito sea diciendo: ¿quién soy yo
¿Y quién es mi pueblo para no ofrecer nuestra donación? Porque de ti procede todo y de tu mano te damos a ti. Estamos obligados a hacerlo porque tu bendición nos otorgaste y de ella daremos lo necesario para tu casa. Rabbi Shimon dice, hay quienes opinan que aquí se trata de Rabbi Jacob Korshai y Ben Korshi, quien dijo esta parte de la Mishnah, quien va por el camino estudiando Torah e interrumpe su estudio. Si lo hace para decir qué hermoso es este árbol, qué bello es ese terreno, la Mishnah dice que es considerado como si estuviera comprometiendo su alma. Seguramente preguntarás, ¿por qué será castigado tan duro aquel que se detiene a mirar un hermoso árbol, aunque con esto interrumpe su estudio? ¿Acaso no hablaba de este modo la creación del Altísimo? Los rabinos explican que esto es solo un ejemplo. Los seres humanos tienden a dejarse llevar por toda clase de tonterías que lo alejan de temas importantes que hacen a la esencia de la vida. Hemos de saber que como hijos de la nación hebrea debemos mirar al mundo con ojos de Torah, y al hacerlo veremos las cosas de forma distinta. Aquel que cierra su libro de estudio puede ser uno de los 5 libros de la Torah o de la Mishnah o la Gemara, y si se entrega a las cosas materiales, en el profundo sentido de la palabra, llegará a perder su yo espiritual judío. Debemos concentrarnos en el estudio de nuestras escrituras y no dejar que nada aparte nuestra atención de eso. Ejemplos tenemos muchos. Cuenta la Gemara que Rab estaba enfrascado en un problema alágico y no se dio cuenta de que su dedo lastimado sangraba. Cuentan que el fundador del movimiento hasídico, Rabbi Israel Baal Shem Tov, bendita sea su memoria, acostumbraba a aislarse en las montañas. Una vez se encontraba en un lugar montañoso, separado de otra montaña por un abismo. Ensimismado en su estudio, caminaba y no notó que iba a caer a lo profundo, hasta que se le hizo un milagro y las dos montañas se juntaron. Debemos entregarnos por completo al estudio de la Torah con suma concentración y sin pausa, porque hay veces que nos detenemos para golpearnos al hombro y felicitarnos por nuestros logros. Sobre esta actitud nos previene Rabbi Jacob y nos dice, atención, no caigas en ese error, porque Hashem no quiere, estás comprometiendo tu alma.